Rusia, un nombre que proyecta una imagen de poderío, de resistencia casi sobrehumana. Desde las estepas hasta el corazón de Europa, su historia parece una marcha implacable de expansión y victoria. Pero esa es solo una cara de la moneda. La otra cara está marcada por la humillación, el colapso y la derrota catastrófica. Fracasos militares que no solo costaron millones de vidas y vastos territorios, sino que actuaron como un martillo sobre el alma rusa, obligándola a romperse o a reforjarse en el fuego. Hoy, en Estrategia y Geopolítica, no vamos a contar una historia de triunfos. Vamos a relatar las 5 grandes derrotas que definieron a Rusia y cómo cada una de ellas cambió para siempre el destino de la nación. Imaginen que estamos a mediados del siglo XIII. El territorio de la actual Rusia era un mosaico de principados ricos pero fatalmente desunidos, conocidos como la Rus de Kiev. Su rivalidad interna sería su perdición, porque desde las estepas del este avanzaba la maquinaria militar más formidable de la época, el Imperio Mongol, bajo el mando de Batú Khan, nieto del mismísimo Genghis Khan. La invasión, que comenzó en 1237, fue un relámpago de brutalidad. Los ejércitos principescos, incapaces de unirse, fueron aniquilados uno por uno. Ciudades orgullosas como Riazán y la gran capital, Kiev, fueron saqueadas y quemadas hasta los cimientos. El precio de esta derrota fue la aniquilación de un mundo. Se estima que hasta 1/3 de la población murió o fue esclavizada, y la soberanía se perdió por completo. Durante los siguientes 240 años, el yugo tártaro sometería a los rusos, aislándolos de los grandes cambios del Renacimiento europeo. Sin embargo, de las cenizas de esta catástrofe, una nueva ciudad, Moscú, aprendería la lección más dura: o se unificaban bajo un poder central o desaparecerían para siempre. Avanzamos 600 años. En la década de 1850, el imperio ruso del zar Nicolás I era visto como un coloso invencible, el gendarme de Europa. Con la ambición de expandirse a costa de un imperio otomano en decadencia y ganar acceso al Mediterráneo, Rusia se lanzó a la guerra. Pero esta vez, sus rivales no estaban divididos. Una poderosa alianza formada por el propio Imperio Otomano, Gran Bretaña y Francia decidió frenar al gigante. La guerra de Crimea se convirtió en la primera guerra moderna y expuso al mundo que el ejército ruso, aunque masivo, tenía pies de barro. Sus tácticas, su logística y su tecnología eran lamentablemente demasiado anticuadas. La caída de su base naval en Sebastopol en 1855, tras un terrible asedio de casi un año, fue la humillación definitiva. Rusia perdió cerca de 500.000 de hombres, la mayoría por enfermedades, y aunque no cedió grandes territorios, su prestigio quedó hecho trizas. El shock de la derrota obligó al nuevo zar, Alejandro II, a una conclusión ineludible: o Rusia se modernizaba o sería devorada. De este fracaso nacieron las grandes reformas que incluyeron la abolición de la servidumbre en 1861. Hacemos aquí una breve pausa estratégica. Si este viaje a través de la historia te está aportando valor y una nueva perspectiva, te invito a que te suscribas a Estrategia y Geopolítica. Comparte este análisis para que nuestra comunidad siga creciendo y déjanos un comentario con tus primeras impresiones. Tu apoyo es el combustible que nos permite seguir descifrando el complejo tablero mundial. Dicho esto, regresemos a la historia. Rusia contra Japón, 1904-1905. A principios del siglo XX, el gigante ruso volvió a tropezar, esta vez en el lejano oriente. El imperio buscaba un puerto en el Pacífico que no se congelara en invierno y expandir su dominio sobre Manchuria. Pero en su camino se interpuso una nueva potencia emergente: el Japón de la era Meiji, una nación que se había modernizado a una velocidad asombrosa. El mundo esperaba una victoria rusa fácil, pero presenció un desastre sin precedentes. La destrucción de la flota del Báltico en la batalla de Tsushima, después de haber viajado medio mundo, se convirtió en un símbolo de la incompetencia zarista. La derrota fue total, con más de 120.000 bajas rusas y la pérdida de territorios y esferas de influencia. El impacto fue sísmico. Por primera vez, una potencia asiática derrotaba a una europea. La humillación prendió la mecha del descontento en Rusia, desatando la revolución de 1905 y dejando al régimen del zar Nicolás II a las puertas de la debacle.
Con el asesinato en Sarajevo del príncipe austrohúngaro Francis Ferdinand a manos del serbio Gavrilo Princip en 1914, inicia la Primera Guerra Mundial y el Imperio ruso entra en la misma. En esos momentos, Rusia poseía el ejército más grande del mundo, pero era un gigante enfermo. Una industria frágil, un liderazgo incompetente y una sociedad al borde de la ruptura lo hacían fatalmente vulnerable a un conflicto total. En el frente oriental, se enfrentó principalmente a la maquinaria militar del Imperio alemán y austrohúngaro, y el resultado fue una carnicería. Derrotas aplastantes como la de Tannenberg junto a la falta de armas y comida desintegraron la moral del ejército y del pueblo. El esfuerzo bélico fue la gota que derramó el vaso de la historia rusa. Las pérdidas fueron apocalípticas. Más de 9 millones de bajas entre muertos, heridos y prisioneros. Para el nuevo gobierno bolchevique de Lenin, la única salida era la paz a cualquier precio. Ese precio fue el Tratado de Brest-Litovsk de 1918, la rendición más humillante de la historia rusa, cediendo 1/3 de su población y la mitad de su industria. La derrota total en la guerra había matado a un imperio, pero había dado a luz a otro, la Unión Soviética. En la Navidad de 1979, el Kremlin, convencido de su poderío, ordenó la invasión de Afganistán para apuntalar a un gobierno comunista amigo. Esperaban una operación rápida, un paseo militar. En cambio, se encontraron con su propio Vietnam. Durante 10 largos años, el poderoso ejército rojo se vio atrapado en una sangrienta guerra de guerrillas contra los muyahidines, combatientes islamistas que recibían un flujo constante de armas y dinero de Estados Unidos, Pakistán y Arabia Saudita. El terreno montañoso y la feroz resistencia de un pueblo indomable demostraron ser un enemigo imposible de vencer para un ejército convencional. La retirada final en 1989 fue una admisión de fracaso que el mundo entero presenció. La Unión Soviética perdió más de 20.000 de sus mejores soldados y gastó una gigantesca cantidad de recursos, algo que su economía ya no podía permitirse. La derrota no le costó territorio, pero sí algo mucho más valioso: el mito de su invencibilidad y la legitimidad del Partido Comunista, acelerando su colapso final apenas 2 años después. El yugo mongol, la humillación de Crimea, el shock de Tsushima, el colapso de la Gran Guerra y el pantano de Afganistán. 5 derrotas que actuaron como 5 lecciones brutales para el orgullo del gran oso siberiano. Cada una forzó transformaciones profundas, las cuales la han convertido en uno de los actores de mayor relevancia de la actualidad geopolítica. La historia de Rusia parece demostrar que es en sus momentos de mayor debilidad donde encuentra la semilla de su futura fortaleza. Y ahora te toca a ti. ¿Qué opinas sobre estas cuestiones? ¿Conoces otra gran derrota de Rusia en su historia? ¿Es Rusia más fuerte o más débil que antes de la Unión Soviética? ¿Crees que Rusia será derrotada por la OTAN en Ucrania? Te invito a comentar sobre estos temas tan interesantes. Verás que todas tus opiniones serán leídas y respondidas. Somos Estrategia y Geopolítica. Vemos el mundo desde un tablero global.